Hello, welcome. Welcome to the Sparking English 34th lesson. Let's keep on. Hola, bienvenidos a la lección 34 de Sparking English. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y continuaré con ustedes en esta nueva sesión. I'm very glad that you are back again on track. Como les anuncié en la lección pasada, voy a empezar a ir hablando un poquito más, un poco lentamente en inglés, porque creo que ya usted va alcanzando un nivel de comprensión y de dominio del idioma, de manera que muchas de estas expresiones sencillas que estaré utilizando son del todo comprensibles por ustedes. Bienvenidos. En esta lección vamos a estudiar algunas notas adicionales sobre el negativo. Cuando en una frase negativa en español se usa una doble negación como no, ninguna parte o no, de ningún modo, esos puntos suspensivos significan que hay ahí parte del complemento, hay una parte de la frase. Pues eso es correcto en español, pero en inglés se construye con expresiones como anywhere, any means, y a continuación, a través de esta serie de ejemplos, usted podrá comprenderlo mejor. Recuerde, una doble negación en español es correcto, una doble negación en inglés es incorrecto. Así que fíjense cómo se dice en inglés con los ejemplos siguientes. I could not find the book anywhere. No pude encontrar el libro en ninguna parte, pero en inglés no se puede decir en ninguna, sino anywhere, en forma positiva. Que significa anywhere, en algún lugar, pero cuando está negativo, en ningún lugar. Sin embargo, la forma de escribirlo y de decirlo no es con una doble negación. Lo que quiero decir es que no se puede decir I could not find the book nowhere. No puedo decir eso porque son dos negaciones. En el siguiente ejemplo, que es exactamente igual, fíjense ahora que digo I could find. No está el negativo. En el primer ejemplo, I could not find the book anywhere. En el segundo, fíjense que no coloco la negación not, pero anywhere ya no es anywhere, ya es no de negación, nowhere. I could find the book nowhere. No pude encontrar el libro en ninguna parte. En español las dos en inglés son dos formas exactamente equivalentes. La traducción al español también es equivalente, pero la forma de decirlo en inglés es diferente entre un caso y otro. Cuando utilizamos el not, entonces tiene que estar anywhere, any means, y no nowhere, no means. El siguiente ejemplo. They didn't expect to visit anywhere. Ellos no esperaban visitar a ninguna parte. ¿Cuál sería la otra forma de hacerlo? ¿Cuál sería? Prácticamente si es negación en el pasado, la otra forma sería they expected to visit nowhere. Quitaríamos el did not y quedaría they expected, es un verbo regular, to visit nowhere. Serían exactamente equivalentes. Usted escoge la que mejor le complazca, la que domine mejor. I expected to go nowhere. They expected to go nowhere. Anywhere también se usa en preguntas y en declaraciones afirmativas indefinidas. Aquí es afirmativas, aquí no es negativo. Por ejemplo, have you seen them anywhere? ¿Los has visto en algún lugar? Have you seen them anywhere?
If you happen to find them anywhere, please get a copy for me. ¿Los has visto en algún lugar? Y en la segunda es si por casualidad los llegas a encontrar en alguna parte, por favor consígueme una copia. If you happen to find them anywhere, como usted pueden ver, es algo genérico, algo general, no habla de nada específico. Debemos entender que las dos personas que se están comunicando saben a qué se refiere anywhere. Probablemente estén hablando de un libro o de algún otro objeto que uno está tratando de adquirir porque dice copy, pues probablemente sea un libro. Pero son expresiones generales, no identifican exactamente a alguien. Cuando se va a expresar en español, o mejor, en inglés, con el significado en español de no, de ningún modo, se dice o se escribe así en español. She will not eat that by any means. Ella no comerá eso de ningún modo. O una expresión equivalente, she will eat that by no means. Pareciera afirmativa hasta llegar a no means. Ella no comerá eso de ningún modo. Las dos expresiones son equivalentes. En español se traducirían lo mismo, pero en inglés fíjense si está el negativo, está any means, o no utilizamos el negativo not, sino lo dejamos por fuera, pero ya aquí no utilizaríamos any means, sino no means. They will not buy that house by any means. Ellos no comprarán esa casa de ningún modo. O they will buy that house by no means. Son exactamente equivalentes. Espero que me haya hecho entender sobre este particular, que es sencillo. Recuerden, la lección anterior les decía, usted debe ya empezar a hablar inglés en inglés y no ir traduciendo mentalmente, crear la frase en español e irla traduciendo porque va a encontrar situaciones como esta en la que usted se bloquea porque no sabe cómo traducirlo literalmente. Entonces, por favor, insisto, para su crecimiento, no vaya traduciendo, no cree la oración en español y la vaya traduciendo. Piense en inglés y exprese la oración en inglés, no traducción, porque irá muy lento, usted estará desfasado mentalmente en el diálogo y tendrá serios problemas. Cuando alguien le hable, no traduzca la expresión porque se pierde usted el diálogo, queda retrasado, queda tirado. Usted tiene que pensar en inglés y eso es posible. Yo también soy completamente latinoamericano y puedo pensar en inglés. Cuando estoy hablando en inglés, pienso en inglés. Yo no tengo que traducir, we will never visit that country. It is dangerous. Yo no tengo que traducir, nunca visitaremos ese país, etc. No tengo que hacer la traducción literal. Para mí, we will never visit that country. It is dangerous. Tiene su significado en mi mente, clarito, no tengo que traducirlo. Y eso es alcanzable también por usted, porque repito, si usted cada frase la va traduciendo, se queda relegado, horas detrás. Así que piensa en inglés. We will not visit that country ever. It is dangerous. No tengo que traducirla en este ejercicio porque ustedes están en un proceso formativo, yo les voy traduciendo al español, pero usted debe pensar en inglés, entender el significado en inglés y punto. No tiene que traducirlo al español. Entonces, fíjense que cuando se expresa no, nunca, se puede decir we will never o we will not visit that country ever. We will not ever. O we will never. I will never. You will never. Or I will not. Whatever. Ever. Son equivalentes. Pero recuerde decir I will not visit that country never. Eso es broken English. Eso es broken English. No debe haber en inglés una doble negación.
Sin embargo, entendamos que hay verbos cuyo significado es naturalmente negativo. El significado del verbo naturalmente, vamos a ver algunos ejemplos, es negativo en esencia. Con ello se puede usar la negación no o never. Por ejemplo, y no es doble negación. Verbos como give up, que significa abandonar, dejar algo. Decline, rechazar algo. Refuse, rehusar algo. Deny, negar. Son verbos naturalmente negativos. Pero al construir con ellos una frase, es un verbo sencillo. Usted puede utilizar never con ellos o not con ellos porque es un verbo. Un verbo en su forma natural, en su forma infinitiva, en su presente. Y aun cuando el significado es negativo, gramaticalmente se debe manejar como cualquier otro verbo. Cuando se usan estos verbos en negativo no es un caso de doble negación gramatical, aun cuando el significado de la oración sea contrario al verbo principal. Contrario al verbo principal. Miremos algunos ejemplos. She decided not to give up her pursuit of her degree. Ella decidió no abandonar la búsqueda de su título, es decir, ella continúa. Hay una doble negación, no y abandonar, que es un verbo con una connotación negativa, pero no porque es un verbo naturalmente no podemos calificarlo de negación, es un verbo normal. El siguiente ejemplo. He did not refuse to tell the truth. Él no rehusó decir la verdad, es decir, él va a decir la verdad. Hay una doble negación, pero el verbo es en esencia un verbo normal, así que no hay doble negación. Gramaticalmente hablando, es correcta en inglés. He did not refuse. Tercer ejemplo. We did not decline the offer for the motorcycle. No rechazamos la oferta por la motocicleta, es decir, la aceptamos. O sea que hay una doble negación en el sentido, pero gramaticalmente no la hay. They did not deny what they have said. Ellos no negaron lo que habían dicho, es decir, ellos afirmaron lo dicho. Bueno, vamos a dedicarle ahora un poco a la presentación personal de las damas y vamos a mirar un vocabulario que tiene que ver con el maquillaje, make-up, se dice en inglés, make-up, maquillaje, entre otros significados de make-up. También make-up tiene otros significados. Hacer algo en lo que uno estaba atrasado, una tarea, una labor en la casa, en lo que quiera que sea. Bueno, algunas palabras asociadas con make-up o maquillaje en inglés son, por ejemplo, el press powder, que es el polvo que viene compacto. O también el blusher brush, que es la brocha aplicadora de polvo. También está la expresión loose powder, que es el polvo no compacto sino suelto. También está el término liquid foundation, que es la base líquida. O además el eyebrow pencil, que es el lápiz para las cejas, o para las cejas, ¿sí? El lipstick, que es el pintalabios, lip, una I corta, lipstick, pintalabios, el eyeshadow, sombra para los ojos, el liquid eyeliner, un delineador líquido, el brow brush, cepillo para cejas, el lash comb, cepillo para pestañas, el lip liner, un delineador para los labios, el synthetic sponge, una esponja sintética. Bueno, tiene material para aprender si es de su interés. Miremos ahora algunos verbos regulares. Miremos los siguientes verbos regulares. Recuerden, tal vez más adelante le dedicaré mayor énfasis, pero cuando una palabra es sustantivo
y la misma palabra es verbo. ¿Cómo sabemos la diferencia si es verbo o sustantivo? Su pronunciación. Su pronunciación. Cuando es verbo, por lo general, el acento fonético, o sea, en la pronunciación, porque ustedes saben que en inglés no hay acento, no hay tilde, pero el acento fonético, es decir, con el que usted lo pronuncia, va en la última sílaba. Por ejemplo, aquí, si decimos address, hago un énfasis en eso, no es que uno diga address, sino yo insisto para que usted vea el acento dónde va. Si digo así, estoy diciendo dirección, pero cuando digo to address, fíjese, hago el énfasis, address, entonces estoy manejando un verbo, no un sustantivo. Si fuera el sustantivo dirección sería address. Address. Y si es verbo, address. Y significa dirigir a, hablar a alguien. El verbo change, cambiar. Ahora, si es monosílabo, change solo significa cambio de moneda. May I have a change? ¿Me puede cambiar este billete? May I have a change for this bill? ¿Me puede cambiar este billete? Bueno, en ese caso es un monosílabo, así que no puedo decir. Ustedes podrán ver que tiene una sola sílaba, así que el acento tiene que ir en la única que tiene. To change, decline, declinar o rechazar. To decrease, disminuir. Defeat, derrotar, vencer. To improve, mejorar. Enfermedad, mejorar. En el conocimiento, mejorar. To reply to, responder a. To roast, asar. To stay, quedarse, hospedarse. To visit, visitar. En este caso, visit también sea verbo o sea el sustantivo visita, si se pronuncia ambos igual, to visit. El verbo warn, advertir o prevenir a alguien. To wrap, envolver. Miremos algunas frases con los verbos regulares anteriores. Por ejemplo, to address a letter or package to, dirigir una carta o paquete a. To address a letter or package to, dirigir una carta o paquete o un mensaje, email. The president will address the nation tonight. Fíjense que aquí ya no significa dirigir una carta, sino significa dar un discurso. The president will address the nation tonight. Yo puedo decir, I am addressing to you. Estoy hablándole a usted. No al piso, no a nadie. I'm addressing to you. Significa hablarle a alguien. Eso también significa address. He will deliver an address tonight. Él hará uso de la palabra esta noche. We will address the letter as you told us. Dirigiremos la carta como usted nos dice. Aquí ya es dirección de hacia dónde va la carta. Otros ejemplos. To change clothes. Cambiar de ropa. Change your clothes. They are dirty. They are whatever. To change hands. Cambiar de dueño. Es decir, vender, comprar, pasar de una persona a otra. To change one's mind. To change one's mind. Cambiar de parecer. Or to change trains, cambiar de trenes, hacer transbordo en la terminal. O to change bus, pues cambiar de buses en una terminal. Otras frases son to improve on or upon, mejorar. He's improving on. Aquí lo que quiero insistir es on or upon. No es otra, no es otra forma de decirlo, sino he's improving on his knowledge, he's improving on his health, etc. No se puede decir he's improving in his health, or he's improving in his, no es in, no es la preposición in, es la preposición on or upon, después del verbo improve. Pero también improve significa perfeccionar. He has been improving his English through full devotion to these classes. Él ha estado perfeccionando su inglés a través de dedicación total a estas clases. El verbo to reply, contestar. Charles would never reply to an unknown number. Carlos no acostumbra a responder a un número anónimo.
To roast, asar o tostar. En el caso de café. En el caso de carne y otras cosas es asar. Pero cuando se dice café es roasted coffee, café tostado. To broil, to bake, and to roast are similar words for layman, but very different for connoisseur. Asar a la parrilla, que significa to roast, broil, asar a la parrilla. To bake, que significa asar al horno. Y to roast, que significa asar sobre carbón. Fíjese, aprenda eso. Broil significa asar a la parrilla. To bake significa asar al horno. Y roast significa asar sobre carbón directamente. Son palabras similares para los legos, pero muy diferentes para los expertos. To broil, to bake, and to roast are similar words for layman, but very different for connoisseur. Ese connoisseur es una palabra, como pueden notarlo, de origen francés y se pronuncia, no se pronuncia connoisseur, sino connois, con el original en francés. Otras palabras, otras frases con los verbos regulares anteriores. To stay significa habitar también. Recuerden que significa permanecer, quedarse, pero también habitar. Bears stay in the deep wood. Los osos habitan en el bosque profundo. To stay up significa no acostarse, velar. She stayed up all night long. She stayed up all night long next to her mother while in the hospital. Ella veló toda la noche junto a su madre mientras estuvo en el hospital. El verbo to warn significa también amonestar. We warned him about his going to bed after midnight. Lo amonestamos por acostarse después de medianoche. El verbo wrap up significa arroparse. She turns on the air conditioning and then wraps herself up in a heavy blanket. Ella enciende el aire acondicionado y luego se arropa con una frazada o una cobija. Blanket significa frazada o cobija pesada. Miremos ahora algunos verbos irregulares. El verbo to give, el pasado es gave, el participio pasado es given. El verbo to freeze, el pasado es froze, el participio pasado frozen. El verbo to grind, que significa moler, ya recuerden, aquí está. Y el pasado es ground y el participio pasado es ground. To hear, el pasado y el participio pasado es heard. El verbo to hide, que significa esconder, el pasado es hid y el participio pasado es hidden. El verbo to hit, que significa golpear, el pasado y el participio pasado son iguales. Al igual que el verbo to hold, que significa sostener, y el pasado y el participio pasado son held. A propósito, hago una aclaración muy pertinente. Por eso mi recomendación insistente para que ustedes adquieran un buen diccionario, porque en realidad cada uno de estos verbos irregulares tiene otros significados. Por no tener espacio no puedo indicarlos todos, porque tomaría una eternidad el compartir con ustedes estas clases. Pero hit no solo significa golpear. Hold, to hold, no solo significa sostener. Tiene muchos otros significados que en un buen diccionario ustedes bien podrán encontrarlo. Miren algunas frases con estos verbos irregulares. Por ejemplo, to give away. Give solo significa dar, pero to give away significa dar de gratis. Ajá, y dar no es gratis. Bueno, este es más expreso. Este resalta el hecho de dar gratuitamente. Fíjense la expresión, they gave away everything they had. Obsequiaron gratuitamente todo lo que tenían. Ustedes dirán, pero obsequiar no es dar gratuitamente. Bueno, es que este verbo, así, give away, resalta el hecho de la gratuitidad. Eso es lo que quiero compartir. To freeze, es una Z, es una vibrante, es un sonido vibratorio. To freeze to death, morirse de frío. ¿Es posible hacerlo? Claro, en condiciones climáticas extremas una persona puede morir de frío. She was freezing to death because her heater was broken. Ella se estaba congelando porque su calentador se dañó. Porque su calentador se dañó. Muy bien. Otro ejemplo. To freeze
puede significar freeze, también puede significar helársele a uno la sangre. He was freezing when he saw the snake in his coat. A él se le estaba helando la sangre cuando vio la serpiente en su abrigo. To give back significa devolver. We have given back everything they sent us by mail. Hemos devuelto todo lo que ellos nos enviaron por correo. To grind, que significa triturar. They grind. They used plastic and it is reused again. Ellos trituran el plástico usado y lo reutilizan de nuevo. To grind one's teeth, sonar los dientes, frotándolos entre sí, como hacen algunas personas y algunos niños. He's so used to grinding his teeth. Él está tan acostumbrado a sonar sus dientes frotándolos. My mother loves to grind the meat herself. A mi mamá le gusta moler la carne ella misma. No la compra molida, sino que ella la muele. To hear about or of. Recuerden, estas son equivalentes. To hear about or to hear of. Oír hablar de alguien. We heard about her health at a meeting. Oímos hablar de su salud en una reunión. Pero to hear from, oiga bien, mire la diferencia. To hear of significa oír hablar de. To hear from significa tener noticias de alguien. We heard from her about her health. Oímos de ella acerca de su salud. De su salud. En el primer caso es a través de alguien oímos algo. Aquí es directamente a través de la persona. To hear from. I heard from my child, I heard from my mom, I heard from my brother. Directamente de la persona. Cuando es I heard about my mom, my brother, my daughter, whoever, significa que a través de un tercero yo tuve noticias de la persona. ¿Está claro? Hear of o hear about significa que intervino un tercero para yo recibir la información. En hear from significa que directamente recibí la información de esa persona. Muy bien. To hear tell of, oír hablar de, también no es directamente de la persona, sino a través de intermediarios. Y este es más general. We heard tell of her health at a meeting. Oímos hablar de su salud en una reunión. Ni sé quién fue, pero yo oí hablar. I heard tell. To hear somebody say. Oír a alguien decir. Aquí nuevamente va una persona. He heard his brother say about her health. Él oyó a su hermano hablar sobre la salud de ella. O sea, el hermano de ella habló sobre su salud. El verbo to hide. To hide something from a person. Esconder algo a alguien. Esconderle el libro, el lapicero, el vestido, la corbata, lo que sea, a una persona. To hide something. Ese something. Cualquier cosa. El dinero, las llaves, etc. Hide something from a person. No es to hide something of. No, from. I hid the toy from the boys so that they would eat. Escondí el juguete de los muchachos para que comiesen. To hide out significa recatarse, abstenerse de hablar. She's hiding out about the thorny subject. Ella se abstiene de hablar sobre un tema tan espinoso. To hide out no significa esconderse propiamente, sino I'd rather hide out. O sea, yo prefiero abstenerme de hablar de este tema. Muy bien, vamos a continuar. To hit the nail on the head. Esta es una frase muy coloquial, se utiliza muy casi que informalmente, casi no informalmente, y significa dar en el clavo. You hit the nail on the head when you explain why things are so expensive. Diste en el clavo cuando explicaste por qué las cosas están tan costosas. Repito, es una frase coloquial, no es una frase muy culta, así que tenemos que buscar otra forma de decirlo cuando estamos en un escenario formal en el que nosotros no somos amigos, no son hermanos, sino un ambiente de trabajo. Pues es mejor buscar otra expresión. Muy bien. To hit on, dar con lo que se busca. They hit on the lost document. Ellos dieron con los documentos que estaban perdidos. Wow, qué bien. To hit. Ahora en el caso de un vehículo significa atropellar. He hit the dog that came out of nowhere. Él atropelló el perro que salió repentinamente.
To hold on to, agarrarse de algo. Aquí es físicamente, hold on. Bueno, también de esperanza, de fe. Pero hold on significa aferrarse a algo, agarrarse a algo. When learning how to skate, you should hold on to the rink fence. Cuando estés aprendiendo a patinar, debes sujetarte a la valla de la pista. Agárrate, sujétate. Ese es el mayor significado, sujetarse a algo, agarrar. To hold back significa refrenarse. He held back despite everything they said about him. Él se refrenó a pesar de todo lo que decían de él. To hold up significa detener para robar. Hold up, asaltar. Holding up is very common on his country roads. Los asaltos son muy comunes en las carreteras de su país. To hit, ya veíamos antes, el atropellar. To hold off, esperar, mantenerse a distancia. We held off until the crowd disappeared. Esperamos, es decir, nos mantuvimos a distancia hasta que la multitud desapareció. Miremos algunas frases con verbos regulares. To compliment a person upon. Felicitar a una persona por algo. Or on, to compliment a person on. Por ejemplo, I complimented her on her birthday. La felicité por su cumpleaños. O I complimented her upon her graduation. La felicité por su graduación. To frown at a person. Mirar a alguien frunciendo el entrecejo, que a propósito es algo muy desagradable y socialmente hablando crea rechazo en esas personas que siempre saludan con el ceño fruncido. Entonces, mirar a alguien frunciendo el entrecejo, el ceño. Frown at a person. To frown on something. Manifestar disgusto sobre algo frunciendo el ceño, pero aquí no es a una persona. Por ejemplo, es por el alimento. I frown on... While she was eating, she frowned on her food. Manifestó disgusto sobre algo, pero si es a una persona es at. Si es a algo, on. To happen to. Esta es una expresión muy, muy hermosa y no tenemos un equivalente en español. En inglés, to happen to significa acertar o sucede que, por ejemplo, she happens to be my sister. Sucede que ella es mi hermana. O lo que pasa es que ella es mi hermana. I happen to know him. Por casualidad yo lo conozco. Lo que pasa es que yo lo conozco. Sucede que yo lo conozco. I happen to know him. She happens to be my sister. To owe someone some money. Owe significa deberle a alguien. Deberle a alguien. Entonces, owe someone some money significa deberle a alguien algún dinero. Pero también, we owe her so many attentions. Le debemos tantas atenciones. Una deuda que puede ser financiera o una deuda que puede ser de gratitud. Para eso se utiliza owe, deber algo. To smile at. To smile at significa sonreírse con una persona. Si fueras reírse con algo sería to smile on. Ya no es persona, sino por algo. I smile on his joke. I smile on his wits. Pero cuando estoy refiriéndome a él directamente, entonces I smile at him. Me sonreí con ella, con él, con ella, lo que sea. To tease at, burlarse de, hacerle bromas a alguien. Por ejemplo, we were teasing at him. No es to tease to, no es burlarse de. We were teasing to him, no. Tampoco es we were teasing of him, no, at. Estos son giros que los tengo aquí para que usted note la diferencia. No es burlarse de, no puede traducirlo directamente del español al inglés, porque usted diría to tease of, y eso es broken English. Es to tease at. En español significa de, pero no se utiliza eso en inglés. Sigamos con algunas frases. To enter into, entrar en negocio, en convenio con alguien. To enter significa entrar en un lugar. Entonces yo digo, I entered the building.
No digo I enter into the building, aun cuando puedo decirlo para resaltarlo, pero con decir enter es suficiente. I enter the school, I enter the whatever, the shopping center, I enter the church, I enter the court room. Cualquier lugar donde usted pueda entrar, se puede decir simplemente enter en el lugar. Y enter into se utiliza mayormente para decir, hombre, yo entré en negocio, negocié con él, etc. También, oiga bien, la tercera definición, enter, el nombre de uno significa registrarse, significa inscribirse o anotar su nombre en algún lugar, en una oficina pública, en una oferta laboral, etcétera, etcétera. Enter your name significa regístrese, inscriba o anote su nombre. También le pueden decir write down your name, pero enter es la forma, digamos, como más frecuente. To file a position, llenar o ocupar una posición, o ocupación o un puesto. To live up to, oiga, este es muy importante. Live up to, cumplir la palabra, compromiso o promesa, conducirse de acuerdo con la palabra empeñada o lo que se espera de uno. To live up to. Live up to, una expresión bien hermosa. I will live up to my commitment. Cumpliré mi compromiso, no se preocupe. Live up to. To talk a person into. Hablar. To talk a person into. A plan, a business. Hablar tanto a una persona hasta hacerla aceptar algo. Negocio, plan, invitación. ¿Cuál es la parte importante aquí? Into. To talk a person into. Hablarle tanto a una persona hasta hacerla que entre into. Y por el contrario tenemos to talk a person out of. To talk a person out of. Plan or business significa hablar tanto a una persona hasta hacerla desistir de algo. Hombre, yo no creo que debas comprar esa casa, no creo que debas hacer ese negocio. Entonces, I can talk to a person out of that. Yo puedo hacerlo cambiar de plan o puedo hacerlo que entre a esa idea que yo le estoy compartiendo. To talk into a person into or talk a person out of. Muy bien. To talk business, hablar de negocios, hablar de asuntos serios. O to talk nonsense, hablar tonterías o necedades. Vamos a tener ahora, antes de finalizar, una lectura. Recuerde, lea después de mí y no solo después de mí. Haga el ejercicio para que usted vaya desarrollando sus destrezas lingüísticas, sus destrezas de hablar en inglés. Debe pensar en inglés y debe hablar en inglés. It is hardly believable how I can understand so many expressions already. Usted las puede traducir, debe traducirlas para que las entienda, pero no es que se va a acostumbrar toda la vida a traducir, sino entiéndalas en inglés directamente. En realidad yo se la voy a traducir. Es apenas creíble cuánto puedo entender, cómo puedo entender tantas expresiones ya. La número 2, I try to understand the subject of adverbs, but I have to go back again. Tercera, they say that they are learning not only English, but also Spanish. Recuerde, yo estoy leyéndola bien lento, pero usted debe leerla finalmente después de 1, 2, 3 veces. They say that they are learning not only English, but also Spanish. La leo despacio para que usted escuche la pronunciación aproximada y bueno, vaya aprendiendo, pero la idea no es que usted hable de esa manera, sino hable natural y normalmente. It is definitely true that without grammar, you can't speak any language rightly. It is definitely true that without grammar, you can't speak any language rightly. We are trying to develop a set schedule to better study every lesson. We're trying to develop a set schedule to better study every lesson. You ought to help your mother in her needs. You ought to help your mother in her needs. He is no longer available at night because of his work shifts. He's no longer available at night because of his work shifts.
When are you planning to go and visit your parents? When are you planning to go and visit your parents? When are you going to go and visit your parents? Have you ever tried to cook a Japanese dish? Would you be willing to share your apartment with your brother? My roommate is from Africa and he snores heavily. Where in the world have they been? Does she work full-time and study full-time? Is she a full-time worker? My great-grandparents came from Spain. He has been away from several years. He has been away from several years working in the Asia. He has been away from several years. En realidad no es from, sino for. La número 16 debe ser for. La número 17. I love to read old classic books. También puede ser classical books by well-respected writers. If I were to ask you about your love for music, what would you say? Okay, this is the end. Has been a little bit longer than usual. Glad you're keeping on. Me alegra de que continúes. Looking forward to seeing you next time. Esperando verlos la próxima vez. I'm so glad that you keep on keeping on. It's great for you. It is great for you, and it's quite an encouragement to me. Bye-bye now. See you next time. Bye-bye.